La Unión Deportiva Las Palmas se une a Real Valladolid en esos equipos que descienden a Segunda División y hoy vamos a analizar las causas de la misma en Café con los Otros. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, Jonay. Hoy un vídeo agridulce porque se va posiblemente uno de los equipos más queridos en Primera División, un equipo que durante la temporada pasada, pues fue un equipo muy atractivo. Esta temporada ha sido complicada en todos los sentidos. Hoy vamos a analizar varias razones que nos parecen claves a la hora de analizar el descenso, pero yo creo que, Jonay, vamos a empezar por hacer un pequeño resumen por el final, porque pensábamos que la Unión Deportiva Las Palmas podía llegar viva a las últimas jornadas, pero ha pasado la mitad de la jornada 36 de esta jornada intersemanal y después de su derrota contra el Sevilla en un partido de aquella manera y después de la victoria de ayer del Deportivo Alavés ante el Valencia en una victoria también de aquella manera, pues bueno, se cierra de alguna manera esta nueva etapa de la Unión Deportiva Las Palmas en Primera División, que tenía muy buena pinta, pero que finalmente solo ha durado 2 temporadas. La verdad es que es una pena, Julen, pero la realidad que nos ha dictaminado el fútbol es que la Unión Deportiva Las Palmas ha sido el equipo menos competitivo de los de abajo en esta segunda vuelta. Y eso es así, y es una realidad donde creo que es el equipo que menos se ha comportado como un equipo precisamente en lo futbolístico, porque ha sido un equipo que ahora lo veremos, ha encajado muchos goles, ha sido rentas irrecuperables y quitando 2, 3 jugadores, el resto, más que estar a la altura, que yo creo que sí han tenido compromiso, el problema es ese, que no ha habido un comportamiento de equipo. Incluso yo no he visto ninguna identidad futbolística al final con Diego Martínez, porque al final ha sido arreones de Fabio Silva, ratos de la calidad de Moleiro y los porteros que creo que han salvado a lo mejor resultados más drásticos para la Unión Deportiva. Así que vamos a seguir ese orden cronológico que me comentabas y así los espectadores nos seguían con nosotros y pueden comentar a la vez el vídeo, por supuesto. Sí, porque después analizaremos la etapa de Diego Martínez, que tiene luces y sombras, y después quiero recuperar también unas declaraciones que dejaron Kirian y Moleiro después de un partido en Dazón, que creo que, están saliendo a la luz en los últimos días, o se le está dando mucha importancia a esos comentarios en los últimos días, pero yo creo que hay que empezar, Jonay, por el final del proyecto de García Pimienta y por cómo empieza este nuevo proyecto de esta temporada, porque para mí son dos proyectos completamente diferentes. Con García Pimienta teníamos claro una identidad, podía salir mejor o peor, pero la identidad estaba ahí. Pero la Unión Deportiva Las Palmas en este verano coge un rumbo, construyendo un proyecto, primero recordarás, Jonay, con la cantidad de jugadores que firma de Segunda División sin tener todavía el entrenador. Y para mí aquí ya está el primer error. Llegan jugadores que a mí me parecen interesantes, Viti, que al final ha acabado rindiendo, Manu Fuster, que ha tenido momentos, pero luego, por ejemplo, llega un Iván Gil, que tenía muy buena pinta, pero que acaba saliendo del mercado de invierno. Son varios fichajes que llegan antes del fichaje del entrenador, que tenían buena pinta, pero que finalmente no ha acabado funcionando. Y a esto lo vamos a sumar cómo llega Luis Carrión. Recordemos que Luis Carrión parecía estar cerrado con la Unión Deportiva Las Palmas antes de que terminara ese playoff con el Real Oviedo, que no sabemos qué hubiera pasado si el Real Oviedo acaba siendo el equipo que acaba ascendiendo a Primera División. Pero la sensación es que el proyecto empieza con buena intención, pero en mi opinión mal ejecutado. Primero, porque no tienes un entrenador y el que llega todavía está en su club de origen, no sabemos en qué momento va a llegar. Y segundo, porque se empiezan a cerrar fichajes sin tener claro quién va a ser el entrenador y cuáles son los intereses del entrenador. Es que eso fue un tiro al pie, Julen, lo comentamos en el otro balón, en nuestro antiguo canal, que nos parecía que los timings que estaba ejecutando la Unión Deportiva Las Palmas eran desproporcionados, porque si Luis Carrión opinamos que hizo un gran trabajo en el Oviedo y que muchos fichajes de Las Palmas eran interesantes, la realidad es que empezar un proyecto con un entrenador que se está jugando el playoff con otro equipo, las mentes están en otro sitio, daba la sensación de que cada parte iba por un lado o por otro. A mí me pareció un error total, porque creo que el fútbol en este sentido se está exigiendo cada vez más mejores planificaciones, sobre todo para ir acostumbrados a vivir en la segunda división en categorías
más inferiores que en primera. Entonces, a mí me sorprendió también por parte de Luis Carrión, porque me sorprende que un entrenador que está centrado en un proyecto ya esté filmando otra cosa. Yo creo que es algo que yo creo que él mismo habrá aprendido y que creo que no va a volver a cometer ese error, salvo que, lógicamente, el proyecto donde esté cerrado ya y saturado, como puede ser lo de Pimienta con el Sevilla, pues bueno, yo creo que eso fue un error de también brutal. Y luego, Julen, hay otro factor también, que creo que Las Palmas ha sido de esos equipos que siempre ha sacado futbolistas de la casa, ¿no? Que siempre ha sacado, bueno, que intenta extender ese fútbol canario que en España gusta mucho. Y en la planificación de esta temporada no ha habido la intención por hacer progresar a canteranos o por tener futbolistas canarios más allá de los que conocemos, y ha habido muchos fichajes un poco también que a lo mejor no encajaban con la filosofía de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Puede parecer una tontería, pero creo que si hay un equipo que en España que tiene esos rasgos ahí de tal, es precisamente el conjunto Pío Pío. Pero bueno, puede ser una percepción personal, no tiene por qué ser la realidad también. Sí, puede ser. A ver, que al final también muchas veces se nos escapa Jonai, que no sabemos, o por lo menos hablo por mí, no tengo conocimiento de en qué situación está en Las Palmas Atlético, no sabemos si realmente había jugadores preparados para dar el salto. Sí que recuerdo que la primera jornada pudimos ver a Basinga, que después se marchó cedido al Mirandés, un jugador que tenía buena pinta, pero bueno, es una percepción también importante, ¿no? Y de hecho ahí están los Moleiro, está Juanma Herzog, que la temporada de Juanma Herzog tenía pinta de ser la de consolidación y para mí ha sido una decepción importante. Pero bueno, a pesar de este mal inicio de proyecto, Jonai, yo recuerdo que la pretemporada me ilusiona, veo buenos momentos de, por ejemplo, de Adnan Januzaj, que era un jugador que venía de la nada y parecía que podía aportar, aunque luego la temporada de Januzaj ha sido una temporada más del belga. A pesar de ilusionarme con la pretemporada, Jonai, recordemos que en Las Palmas empieza la temporada, no gana ni uno de los primeros 9 partidos y se acaba el proyecto Luis Carrión y llega Diego Martínez. Con la llegada de Diego Martínez, Jonay, yo creo que ahí llega el mejor momento de la Unión Deportiva Las Palmas. Es un equipo que empieza a ganar, que se lo empieza a creer, pero para mí hay después dos momentos clave. Primero, la despedida de Kirian, bueno, despedida por decirlo de alguna manera, se despide de Sí, esta bueno, temporada Kirian. Yo creo que ahí Diego Martínez primero no consigue encontrar el sustituto de Kirian y la Unión Deportiva Las Palmas no consigue darle la vuelta al fútbol que practicaban con él. Y después creo que hay dos claves que son dos jugadores que uno por lesión y el otro porque tiene en la cabeza otras cosas hace que el rendimiento de la Unión Deportiva Las Palmas caiga en picado. Lo primero, lo de Darío Sugo. Recordemos que Sugo en la primera vuelta para mí estaba siendo unas sorpresas de la liga. Cuando se empieza a rumorear pues, todo su fichaje con el Chelsea, para mí, y esto es mi opinión, creo que el jugador deja de estar centrado en la Unión Deportiva Las Palmas y empieza ya a mirar otras cosas y se acaba cayendo el rendimiento. Y de hecho creo que en las últimas jornadas no es que él no haya sumado, sino que ha restado al equipo Pío Pío. Y después la lesión de Fabio Silva, Jonay, que para mí ha sido el punto y final de esta historia que pintaba bonito, pero que no ha sido así. sí, hay un tramo importante también, hay otro golpe importante que es la eliminación contra el Elche en Copa, que creo que, bueno, nadie se lo espera por la dinámica que llevan con Diego Martínez en su inicio. Y luego también hay una lesión de un jugador que curiosamente es muy criticado, pero que creo que estaba haciendo un poco el equilibrio en aquel momento, y era José Campaña, que tiene una lesión importante y se pierde muchos partidos, ¿no? Con Diego Martínez empieza bien, es cierto que no es muchos partidos Las Palmas tiene resultados excesivos a su favor, como el que pudo tener aquí en Vallecas, que para mí fue excesivo ese 0-3, pero era un equipo que sabía dar los golpes, ¿no? ¿Qué pasa? Que mucha dependencia de esos golpes eran de Fabio Silva y de Sandro. Sandro ha sido otro jugador, Julen, que empezó muy bien y que a partir de una cierta polémica con el aficionado de Las Palmas ha bajado el rendimiento de forma considerable. Y cuando el ataque de tu equipo va perdiendo activos, pues es preocupante. Y claro, ya no sé con las lesiones, Jaime Mata, que ha venido para acumular tarjetas amarillas y poco más, y para hacer, bueno, ese fútbol que de perder tiempo en los últimos minutos, por no decir, llamarlo de otra manera, pues es difícil. Luego hay otro aspecto importante de Julen, sobre todo enganchándolo con lo anterior de la planificación. Hombre, Las Palmas ha sufrido bastante la falta de refuerzos en la línea defensiva.
Yo creo que perdió jugadores importantes como Sergi Cardona o Saúl Coco, que ha hecho una gran temporada en el Torino, y ahí no ha recuperado. Y cuando no recuperas, y eso que el año pasado acabaron muy mal, pues lo lógico es que sufrirás en esa faceta. Y efectivamente Las Palmas ha sido un equipo que ha encajado muchos goles, Julen. Hombre, yo creo que al final los dos laterales han sido bastante sangrantes en ese sentido, porque la temporada pasada, con el buen rendimiento de Saúl Coco, Alex Suárez podía jugar de lateral derecho, que es un jugador muy defensivo, pero claro, esta temporada hemos visto en el lateral derecho a Viti y a Marvin, que por mucho que sean laterales, son extremos de formación y muchas veces, sin que sea culpa de ellos, se les ven unas lagunas defensivas, y en el lateral izquierdo, Alex Muñoz, que pintaba bien, pero que para mí también se ha quedado un poquito corto, y Mika Mármol, que no es un lateral izquierdo, pues creo que los laterales de la Unión Deportiva Las Palmas han sido muy sangrantes. Me ha gustado bastante el rendimiento de Scott McKenna, que la verdad que tenía Mm. cero esperanzas en él después de sus temporadas en el Nottingham Forest. Sinceramente no esperaba nada de él, pero claro, al final creo que para competir en primera división necesitas un saltito más de calidad, como por ejemplo, si se ha dado en la portería con Zilesen, ¿no? Y tanto Zilesen como Dinko Horkas, que bueno, es evidente que tiene menos nivel que el holandés, pero así creo que cuando ha tenido que jugar lo ha hecho bastante bien. Mm. Creo que a partir de ahí, los fichajes, hablábamos de Arias Hugo, Bajcetic creo que tampoco ha terminado de sumar, y sobre todo es sangrante lo de Fabio Silva y sus acompañantes, ¿no? Creo que el portugués ha estado 4 o 5 escalones por encima de la Unión Deportiva Las Palmas, y eso habla, o sea, y resume bastante que hay equipos como el Atlético de Madrid interesados en él, ¿no? Creo que Oli McBarney, dentro de sus capacidades, lo ha hecho bien, pero que no se nos escape, que Oli McBarney venía de la Premier League, de hacer lo que hacía, o sea, creo que para los que habíamos visto un poquito a Oli McBarney en la Premier League, no nos puede sorprender el rendimiento de esta temporada, un jugador que lucha, pero que no tiene gol y se ha demostrado en las últimas jornadas, pero lo de Jaime Mata, como comentabas, lo de Marc Cardona y sobre todo lo de Sandro, una vez que tiene esa discusión con la afición, que desaparece como jugador, hombre, yo creo que son muchos alicientes para que la Unión Deportiva Las Palmas acabara peleando por el descenso y acabara descendiendo. Es que se han juntado muchas desgracias, encabezada por la de Kirian, por supuesto, que es una baja importantísima. Incluso con Diego Martínez estaba tomando otro protagonismo en el campo, jugando más adelantado, más liberado, por tener a Osuga detrás, a Campaña, etcétera. Jaime Muñoz incluso, que puede ser otro de los pocos que se salven. Jaime Muñoz, que se va a ir dicen que se va a ir al Valencia, o pues va a seguir en primera división, vaya. Bueno, yo creo que además Las Palmas ha tenido un problema de confianza en muchos momentos. Hablabas de los laterales, Julen, es que al final tú empiezas a mirar con los equipos que ha competido Las Palmas por no bajar, y claro, tú miras el Leganés, que posiblemente vaya a bajar, y una de las revelaciones de la temporada sea Rosier, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Vas al Deportivo Alavés y es cierto que a lo mejor Manu Sánchez, aunque ha mejorado en las últimas fechas, ha quedado cojo, pero el rendimiento de Nahuel Tenaglia está siendo espectacular, ¿no? Incluso el propio Sevilla, con lo criticado que es, pues Carmona ha hecho una gran temporada, por poner ejemplos así rápidos, ¿no? Al final las áreas definen, las áreas influyen, y al final, a pesar del gran rendimiento que han tenido Ziles en Odín Jorcas, pues es evidente que Las Palmas ahí ha flojeado. Creo que el mercado invernal incluso fue bastante flojo, porque sí se trajo a Basetic y demás, pero creo que se necesitaban más refuerzos, sabiendo además que había jugadores que van a abandonar la entidad o se podían borrar, como es el caso de Sugo, ¿no? Lo de Sugo ha sido una cosa, ya no por ser un jugador llamado así de manera coloquial de mercancía, que al final pertenece al Sporting y demás, sino que ha perjudicado mucho en el estado mental. Ha habido rojas inexplicables, expulsiones, o el día ese que se va, por ejemplo, al baño, bueno, cosas un poco paranormales. Pero la afición sabe de esto y sabe de la gestión de Ramírez, y ha querido creer mucho, pero era consciente de que esto podía pasar. Yo creo, Jonay, también que eh, si nos fijamos en cómo está el descenso ahora mismo, yo hacía muchos años que no veía que la salvación se fuera a más de 40 puntos, que tiene toda la pinta de que la salvación se va a ir a más de 40 puntos, y yo creo que hasta Unión Deportiva Las Palmas eh, en otra temporada le hubiera dado para salvarse, porque si analizamos la plantilla, Jonay, a mí realmente no me parece tan mala. Creo que del 11 titular de Las Palmas, prácticamente los 11 creo que tendrían oportunidad la temporada que viene de estar en primera división, y yo creo que esto
en otras temporadas no lo hemos visto. Yo creo que este año, quitando el Real Valladolid, que evidentemente ha sido la temporada ha sido lamentable y podríamos rescatar a pocos jugadores con nivel de primera división, creo que en todos los demás equipos que están en la pelea del descenso, tanto Deportivo Alavés como Club Deportivo Leganés o la Unión Deportiva Las Palmas, creo que tienen buenos jugadores y que la gran mayoría, si nada se tuerce, van a estar en primera división. En cambio, y me voy a ir a la temporada pasada, que desciende Granada, desciende Unión Deportiva Almería. De esos equipos, yo rescato pocos jugadores que tuvieran realmente el nivel de primera división y se ha demostrado, quitando Luis Suárez, Robertone, Mirto Uzuni, el resto de las plantillas eran jugadores de segunda división o de un nivel bastante bajo. Augusto Batalla, por ejemplo, que hemos visto que se queda en primera división. Pero si yo analizo la plantilla de Unión Deportiva Las Palmas, creo que prácticamente todo el 11 tiene nivel de primera división y yo creo que eh, en otra temporada, de las últimas 10, creo que la Unión Deportiva Las Palmas con este equipo, a pesar de todo lo malo que le ha pasado, yo creo que lo hubiera dado para salvarse. ¿Sabes cuál es el problema, Julen? Y cada vez lo estamos viendo más en nuestro fútbol, que hay un riesgo cuando haces un mercado tan activo de traer a no sé cuántos fichajes fueron, pero a lo mejor fueron 12, 14, tienes el riesgo de que si las piezas no encajan pronto, vas a tener dificultades. Y lo estamos viendo con todos los equipos que han hecho Tenemos muchos el fichajes. ejemplo de Girona. Es el ejemplo más claro. Tenemos el ejemplo del Girona, tenemos el ejemplo del Deportivo Alavés, que al final de todas las piezas ofensivas que fichó, el que más ha rendido es Quique García. Tenemos el ejemplo del Leganés, que también hizo muchas incorporaciones. Tenemos el ejemplo, el Valladolid en el mercado invernal mismo, esa coctelera de jugadores, y al final esos equipos que a lo mejor han hecho tantos fichajes y que la gente se queja de ver a los de siempre, pero al final es un grupo mantenido como pueden ser los Mallorca, los Rayo y demás, Osasuna, por ejemplo, o sea, es un o equipo Atlético que se mueve Osasuna, poco. pues al final se han mantenido más. Eso no quita para que tengan sus sombras como en la temporada, por supuesto, pero al final si haces un mercado tan activo y de muchas salidas importantes y de muchas llegadas, al final, que hombre, de 12 llegadas te puedan triunfar todas y encajar todas, es muy complicado, es muy complicado. Si te parece, Jonay, por ir terminando y por no alargar más este vídeo, no sé qué esperas del futuro de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Porque si ahora mismo te estaba comentando que para mí hay muchos jugadores que tienen nivel de primera, veremos a ver con qué baja la Unión Deportiva Las Palmas a segunda, ¿no? Yo creo que sus mejores jugadores, Fabio Silva, Hugo y demás, están cedidos. Alberto Moleiro todo apunta que se va a quedar en un primera división. De hecho, se está hablando muchísimo en los últimos días del interés del Villarreal y de un posible fichaje si sale de Baena. Y a partir de ahí, realmente, habrá que analizar con qué baja la Unión Deportiva Las Palmas a segunda y veremos a ver con qué se nos presenta en cuanto al entrenador, en cuanto a los jugadores. Yo creo que baja con una buena base porque considero que los Manu Fuster e Iván Gil, que volverá del Eibar, son jugadores que están muy curtidos en segunda división, que creo que todavía, bueno, pues el salto a primera división les ha quedado un poquito grande, si les vendría bien jugar en un equipo como el Canario, pero no sé si esperas que haya una desbandada total, si crees que va a bajar la mayoría del equipo y que con eso se puede trabajar. La clave de la Unión Deportiva Las Palmas, Julen, en ese sentido es qué entrenador fichan, qué proyecto, a qué quieren jugar, porque hemos pasado de tener el estilo Pimienta a un cambio radical con Carrión o con Diego Martínez, que son entrenadores de un perfil totalmente distinto. Lo importante es hacer esa hoja de ruta en lo que a qué se quiere jugar, y a partir de ahí pues creo que Las Palmas tiene el suficiente poder como para hacer refuerzos interesantes y ser atractivo en segunda división. Ahora bien, tiene el ejemplo con su vecino, el Tenerife. Si las cosas no se hacen bien y un mal comienzo en segunda, como estamos viendo en las últimas temporadas, empieza así, luego es muy difícil de remontar. Así que yo espero que Ramírez y su gente consoliden la idea futbolística y a partir de ahí hagan el fútbol que le gusta a la gente de la Unión Deportiva Las Palmas. Lógicamente creo que algo de la cantera se va a tener que rescatar, pero creo que aún tienen esa imagen, o sea, no creo que sea un descendido con mala imagen, ni con un proyecto como puede ser lo del Valladolid, no. Creo que tú ofreces a un jugador una oferta de Las Palmas y el Valladolid y va a preferir a Las Palmas, pienso yo, ¿no? Pero bueno, hay que esperar, hay que ver cómo evoluciona el verano, pero tiene el ejemplo del Tenerife, que también ha tenido una buena plantilla, buenos jugadores, y está donde está. Así que el toque de atención es severo.
Pues veremos a ver si la Unión Deportiva Las Palmas recupera su identidad. Como dijeron Kirian y Moleiro, en el momento en el que empecemos a jugar al pelotazo vamos a descender. Así ha sido. Así que esperemos que recupere esa identidad, esperemos que recupere a esos chicos de la casa y podamos ver al conjunto canario pronto de nuevo en primera. Jonay, si le ha gustado a la gente este análisis que hemos hecho, si están de acuerdo con nosotros o no lo están, que nos lo dejen en comentarios, que nos dejen en comentarios, sobre todo aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, cómo habéis vivido la temporada y cuáles creéis que han sido las razones del descenso. Dejárnoslo todo eso en comentarios, si os ha gustado el vídeo, dejar un like, suscribiros y activar la campanita, porque a nosotros nos ayuda a seguir creando contenido como este.